Ejecutivo presenta. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Soy Mariana Padilla y esto es Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo Televisión, en representación de mi queridísimo amigo y socio Luis Ramírez. Y hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar, como siempre, del mundo inmobiliario, como siempre, de inversiones inmobiliarias, pero además tenemos invitados especiales, aparte de los socios de Vive de las Rentas. Tenemos también, por supuesto, invitado a Mauricio Rovirosa. Es que tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de inversiones del mundo inmobiliario, algunas notas interesantes. Ya hay noticias de que se reconstruirá esta parte, esta sección del metro de la línea 12 que colapsó el año pasado. Ya hay noticias de que se va a reconstruir, de que va a funcionar nuevamente. Y bueno, más notas del mundo inmobiliario. Así que vamos a empezar. Bienvenido, Pablo Mateos. Qué gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Pues mucho gusto participar hoy en este programa de Mundo Inmobiliario. Muy bien. Y bueno, vamos de una vez, vamos a entrar en materia con nuestro invitado Mauricio Rovirosa. Mauricio es director, ¿verdad, Mauricio? Sí. Exacto. Mauricio es director de operaciones del Grupo Luximia, una desarrollo inmobiliaria mexicana enfocada en proyectos de alta gama. Ok, la base está en Puerto Cancún, que estuvimos allá hace unos días, porque Vive de las Rentas también tiene unos proyectos muy interesantes por allá. ¿Qué opinas de tu sector, en donde eres el especialista en la zona del sector de vivienda de lujo en Cancún, en general en la Riviera Maya? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Seguirá creciendo? ¿Ha sufrido una desaceleración o por el contrario? Cuéntanos. Gracias. Pues mira, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, Mariana. Buenas tardes, Pablo. Y pues es muy interesante el tema inmobiliario aquí en Cancún. La Riviera Maya se ha dado pues vamos a llamar un levantón después de todo lo que ha sucedido en los últimos años. O sea, todo lo que fue pandemia y demás, pues es un tema que pues se complicó para prácticamente todos en este medio. Y bueno, pues mi lema hasta cierto punto es de que los fuertes estamos, ¿no? O sea, la gente que está bien conformada, que tiene a su estructura bien definida y obviamente sus metas bien trazadas, pues estamos firmes y con mucho entusiasmo por seguir proyectando y haciendo crecer este negocio. Y bueno, pues Puerto Cancún es un fenómeno, entre otras cosas, porque se ha consolidado como un lugar de alta plusvalía y es un tornacuellos para muchísimos inversionistas. Eso es lo fascinante, y no nada más de México, sino a nivel internacional. Y bueno, pues después de lo que ya hablamos de la pandemia y demás, pues Puerto Cancún ha tenido este posicionamiento y nos ha favorecido, ¿no? Hemos recibido a muchos interesados, nuestros proyectos están creciendo, la absorción es muy buena y bueno, eso permite para que Luximia siga pues en este proceso de crear nuevos desarrollos. Ahorita tenemos varios proyectos en puerta y bueno, pues la consolidación de Shark Tower básicamente. Eso te quería yo preguntar, hablando de estos desarrollos y de que me parece un desarrollo insignia para tu empresa. ¿De qué se trata Shark Tower? Cuéntanos un poquito de qué se trata, cuál es el conceptual, cuáles son los montos de inversión, en dónde está específicamente. Platícanos todo el conceptual, esa es la parte que a mí me interesa mucho. Claro, mira, Shark Tower es una torre muy innovadora, sobre todo por su proyecto arquitectónico.
la arquitectura está definida por la representación de la aleta dorsal del tiburón. Y básicamente lo que quisimos hacer aquí fue un monumento a esta especie que ha estado en peligro de extinción y demás sin conocimiento, porque mucho de esta situación se da por cuestiones tabú y bueno, pues es una lástima que estemos acabándonos con estas especies por solamente pensar que funcionan para ciertas cosas y ni siquiera está comprobado científicamente. Entonces, para nosotros nos motivó mucho esta propuesta del tiburón, además de que Luximia como eslogan, como meta, como parte de nuestro concepto y nuestra misión, es que cada uno de nuestros proyectos tenga consigo una causa. Entonces, nuestros proyectos se llaman proyectos con causa. En este caso le tocó a la especie del tiburón y hemos tenido muy buenos resultados con la fundación con la que hemos hecho sociedad y seguimos nosotros donando y aportando dinero de las ventas para que esta asociación crezca y sus proyectos puedan pues ser duplicados y triplicados. Y bueno, y no nada más eso, sino que también conforme va pasando el tiempo, ya hicimos un diseño para que a través de las cuotas de mantenimiento que se van a pagar aquí con los condóminos, pues eso mismo tenga o siga teniendo un goteo para permear a esta fundación que la verdad trabajan muy duro. ¿Cuántas unidades hay en Shark Tower? ¿Cuántos propietarios va a haber? Tenemos 141 unidades en el condominio. Estamos ubicados obviamente en Puerto Cancún, en la zona del canal principal. Tenemos una marina con 18 posiciones y bueno, pues eso, la ubicación pues hace que este proyecto también sea único, ¿no? Y bueno, la parte arquitectónica pues lo hace ese monumento, ese edificio icónico. Padrísimo. ¿Cuáles son los precios de la vivienda de las 104 unidades? Mira, actualmente el inventario ya está bastante afectado. Hemos tenido muy buen resultado con las ventas. Aproximadamente traemos ya un 20% en el inventario y los precios rondan desde $550,000 para arriba. Excelente. Pues nos vamos, terminamos vamos a un bloque aquí en Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo. Muchísimas gracias, Mauricio. No te vayas porque al final vamos a platicar con nuestro siguiente invitado y vamos a hablar un poquito más de Shark Tower. Gracias, vámonos al corte. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Ya regresamos, segundo bloque, esto es Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo y como siempre tenemos invitados de lujo y doy la bienvenida a Ernesto Infante Barbosa, fundador, director general de Greenalytics, fundada en 2020. Es hasta donde se curten las cosas, ¿no? Todo mundo huyó del emprendimiento y Ernesto dijo, aquí es donde entro yo. Entonces, háblanos un poco de qué se trata Greenalytics, Ernesto, por favor, bienvenido. Muy buenas tardes. Todo gusto, un placer, Mariana. ¿Cómo están, colegas? Yo más bien huí de la 4T. Tuve la fortuna de formar parte del equipo del gobernador del Banco de México, fui su asesor enfocando finanzas sostenibles y previo a ello fundé la Oficina de Sostenibilidad en Sociedad Hipotecaria Federal, donde estuve algunos 8 años más o menos. Entonces he sido banquero de Fomento y Central
Y ahora en Greenalytics impulsamos sostenibilidad integral en materia de criterios ASG. Impulsamos financiamiento sostenible para el sector de la construcción, certificaciones verdes de las que existen en el mercado, desde la NAMA de vivienda de colegas que no saben cómo entrar a temas de financiamiento con SHF, o bancos de nicho, o certificaciones tipo Edge, que está muy movido más por el lado del hospitality o parques industriales. El sector residencial ha ido un poco más lento, pero por supuesto en ingresos medios para arriba se mueve mucho más. Y en criterios ASG un poco más por el lado corporativo, en el entendimiento de todas aquellas empresas que igualmente están generando activos que potencialmente buscan trasladar al mercado de capitales en algún instrumento financiero como un SECAVE o un bono verde, ¿no? Esto está pasando con algunos hoteles que estamos certificando, por ejemplo, en el Caribe, en la Ciudad de México, con certificaciones muy interesantes como pueden ser Edge o LEED. Cada una tiene sus cualidades, y sin duda Ecocasa, ¿no? Que también fue uno de los instrumentos que me tocó fundar hace ya, pues van a ser casi 10 años, que financia abaratadamente desarrolladores hasta 300 puntos base, donde bancos de nicho tipo BIM, Metrofinanciera, entre algunos otros, obtienen recursos para financiar desarrolladores por la oferta y desarrollen ecocasas. Vamos a profundizar un poco ahí, Ernesto. ¿Cuáles son las ventajas para un desarrollador? O sea, tenemos muchos en la audiencia que son constructores, que son desarrolladores. ¿Cuáles son las ventajas realmente palpables cuando incorporan materiales sustentables o ecotecnologías o tienen este tipo de certificaciones? Explica un poco por qué es importante. Mira, no hay una respuesta sencilla. Realmente, como lo hemos visto, y siempre hay escalonamientos, ¿no? No es lo mismo un desarrollador de vivienda que oferte vivienda de $15,000 en Tulum, que va a tener complicaciones para urbanizar y desarrollar tecnológicamente un despunte. Entonces, la exigencia debe ir muy ad hoc al nivel de perfil de demanda. Yo creo que ese es el primer punto a entender cuando esta pregunta se realiza. Si yo tengo un desarrollador que va a ofertar vivienda de 5 millones de pesos en Cancún, por supuesto, el escenario se da mucho más amplio y se obtienen mucho mayores cualidades por el lado de la demanda, que ya reconoce una necesidad térmica y de eficiencia energética en la sensibilidad de la demanda. Entonces, yo creo que la respuesta va en dos vías, Mariana. Primera ventaja para un desarrollador, sin duda, es un tema de plusvalía, de temas de reputacionales, de marketing y sin duda de financiamiento en un mercado de capitales cada vez más creciente, y de deuda verde, que en México ya existe hace 8 años. Yo te diría igualmente que por el lado de tecnologías sostenibles, se pueden encontrar muchísimas sinergias con contratistas que ofertan tecnologías mucho más amables con el medio ambiente, que generan eficiencias energéticas que inclusive podrían ser mucho más baratas en análisis de costos indirectos de aquellas tecnologías con respecto a las tradicionales industrializadas. Entonces, yo te diría que hay un spillover positivo muy favorable dependiendo del tipo de proyecto con el que se trabaje, ¿no? Generalmente la mayor dificultad, y por ello están los subsidios implícitos en financiamientos a viviendas, en el caso de Ecocasa, por ejemplo, de hasta 2.5 millones de pesos, es porque ahí se complica mucho la ecuación para despuntar tecnológicamente. Paradójicamente, igualmente vemos proyectos en cualquier nivel de nicho, tanto residencial, hospitality o industrial, de niveles altos de vivienda que desafortunadamente todavía no cumplen con ciertos criterios normativos de eficiencia energética como las NOMS, y donde la demanda igualmente no es tan exigente, pero cada vez se está moviendo más esa aguja. Yo te diría que las ventajas principales, por ende, son marketing, ofertar un producto que, por supuesto, sea mucho mayor en calidad diferenciada con los respectivos clientes o competidores que tuvieran otra oferta similar. Y, por supuesto, yo te diría que no solamente es la vivienda. Al final del día, una vivienda debe de contar con cualidades de integralidad en el urbanismo, en la integración del entorno, ¿no? Y ya vemos... Vamos un poco más allá, Ernesto, porque ahorita, digo, como lo planteas y como es en la realidad, termina siendo opcional, ¿no? Termina siendo opcional y termina además, no nada más siendo opcional, sino termina siendo reservado para quien lo puede pagar, para quien lo quiere, para... Eventualmente, ¿tú crees que será obligado contar con criterios de sustentabilidad en el desarrollo inmobiliario, o crees que va a seguir siendo a criterio del desarrollador, del constructor o del cliente, digamos? Mira, desafortunadamente es obligado desde el 2011 la envolvente de la eficiencia energética, en tanto comercial y residencial. Desafortunadamente la CONAVI no la hace cumplir desde el 2011, que constitucionalmente lo tendría que hacer, ni SHF ni el Infonavit, en el caso de residencial.
Sin duda, hoy por hoy, igualmente que los criterios ESG, son temas voluntarios, pero también son temas de los intangibles, reputacionales, que son los más importantes hoy por hoy en un tema reputacional en cualquier desarrollador que busque financiamientos, que busque mercado de capitales, y que no solamente es la vivienda per se, son prácticas laborales, qué tipo de materiales estás comprando, cuál es el tipo de proveedor que tienes, etcétera, ¿no? Los temas de governance, sin duda, que van implícitos. Entonces, yo te diría que sin duda, por el control social formal, en México, que nos encanta que nos pongan la política y la regla, como pasó con los polígonos de contención urbana, que desafortunadamente no hicieron caso en 2009, que eran voluntarios, y en 2013 se hacen obligatorios y generó una crisis que bien conocemos por el lado de la oferta. Lo mismo está pasando, al menos hoy por hoy, en criterios ASG, que van a impactar indirectamente activos del real estate, como está pasando con los fondos de pensión. Ya ningún hotel, ningún parque industrial, ningún desarrollador que pretenda entrar al mercado de capitales puede hacerlo sin certificaciones. Entonces yo te diría que ya no es tan voluntario una empresa seria con visión de largo plazo que pretendiera entrar a un mercado de capitales para encontrar financiamiento más blando que no tuviera una certificación avalada por las taxonomías internacionales. Sector residencial sí va a tener un poquito más de rezago, al menos por el lado de la masa salarial inmensa en México que tenemos de hasta 15 UMAS, que son viviendas que no tienen tanta exigencia, si no hay subsidios, y ahí va a ser un poquito más lenta esta pauta regulatoria, no obstante la que mencioné es obligada. Y ahí viene el reto, ahí viene creo que el reto importante, y es justo lo que mencionaba, que en este momento las ecotecnologías, muchas están reservadas para cierto sector de la población, pero no van a tener el impacto que queremos hasta que no lleguen a la masa de la población, ¿no? Pero vámonos a un corte y ahorita seguimos hablando en el siguiente bloque. Ya, la verdad es que cuando la plática se pone interesante, se nos va el tiempo rapidísimo. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto y algunas cosas más con Mauricio Rosa y con Ernesto. Vámonos al corte. El shampoo facial Torongia es un ligero y espumoso dermolimpiador facial que ayuda a limpiar tu rostro. Controla el exceso de grasa en la piel, dejándola con un efecto matificado y fresco después de lavado. Sus ingredientes de origen natural aportan astringencia, protección e higiene antipolución, ya que limpian la piel profundamente, removiendo la grasa e impurezas. Aprovecha y pide el shampoo facial por Mi Shop y disfruta de un 15% de descuento. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo. Yo soy Mariana Padilla y hoy tenemos dos invitados de lujo, además de mis dos queridos socios de Vida de las Rentas, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Así es que, Pablo y Eduardo, este es el momento. Vamos a platicar con nuestros invitados a ver qué más nos pueden contar de todo esto tan interesante que traen. No, muy interesante, ¿no? La verdad es que no hay tiempo para profundizar, pero los dos nos han dado visiones sobre pues, la responsabilidad ambiental en el desarrollo y desde dos puntos de vista. A mí me gustaría preguntarle a Ernesto, nos ha dado la visión de pues esta necesidad por el lado financiero, por el lado del marketing, de las ventas, pero muchas veces los desarrolladores como nosotros en Vive las Rentas que desarrollamos para rentar, para quedarnos, build to rent, no se conocen que estas tecnologías realmente pueden proveer ahorros a largo plazo en consumo de servicios que muchas veces están incluidos en las rentas, obviamente en el ahorro energético, etcétera. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las personas que invierten en edificios a largo plazo, que no necesitan vender inmediatamente y cómo les va a retornar esa inversión? Sin duda, no sé si es Pablo, pero es fundamental. Mira, desarrollamos un producto en 2015 para financiar desarrollos en renta en Sociedad Hipotecaria Federal. Y yo le decía al director del banco en su momento que no había manera de no hacerlo como Ecocasa en migrarlo a renta, ¿no? Y obviamente eran rentas de niveles mucho más altos porque eran proyectos en Ciudad de México. Todos los desarrolladores, muchos están en Polanco, muchos están en la zona de Ermita, buenos proyectos, muy interesante en la visión de largo plazo. Todos los desarrolladores que venían para evaluarse decían, no hay manera que no lo haga así, porque es un tema patrimonial, ¿no? Si tú haces un proyecto de largo plazo en renta, te interesa que tenga los menores consumos, que sean materiales que te permitan sobrevivir en la vida útil, al menos a los 40, 30 años del proyecto, que te generen ese tipo de ahorros. Y va a ser tu mayor interés invertir en la mejor infraestructura.
para ese proyecto, ¿no? Te podría platicar que eran edificaciones verticales en su mayoría, las que manejamos en renta, o algún otro en Sonora con una empresa más pequeña que fue horizontal, y modificamos todos los proyectos porque había mucho mayor exigencia hacer un nivel de unidades mucho más alto. Y los beneficios son sin duda impresionantes, ¿no? No solamente fue el proyecto per se para hacer prototipos sostenibles a un nivel de eficiencias, te podría decirte hasta el 70%, no casas pasivas, pero sí muy alto, donde ya incorporábamos appliances, electrodomésticos en la evaluación porque se quería otorgar las instalaciones ya incorporadas, eficientes energéticamente en su mayoría. No hubo ningún proyecto que no tuviera ni al menos doble ventana, por ejemplo, por darte un dato, y una envolvente térmicamente aislada. Había muchísimos ahorros potenciales para los que ingresaban a rentar, entonces ya era también un esquema de ventaja para el que está en el leasing, y había un contrato de leasing igualmente que te ofertaba todas estas bondades, ¿no? Un poquito lo que a veces nos cuesta trabajo mandar el mensaje en las ventas, ¿no? Cuando la gente va a comprar un departamento, jamás le importa si tiene ventana de 3 milímetros o alguna eficiencia, es la ubicación, está muy cerca de las escuelas, hay un parque muy bonito y listo. Entonces, en leasing es, yo creo que un must, ¿no? Es como un parque industrial en un hotel, es donde más se está moviendo y ya están entendiendo estos dueños de activos como asset owners, que al final del día es un activo que tiene esta posibilidad de ser un activo varado, y que en un momento dado vemos hoy tanta cantidad de parque inmobiliario, no solamente residencial, que va a renovarse, ¿no? Ya por eso vemos la fibra eco y la fibra no sé cuál, no para hacer cosas nuevas, porque lo nuevo es lo más sencillo de construir verde, ¿no? Lo que va a costar es el retrofitear, remodelar, mejorar existente, ¿no? Y hay muchísimo que podemos hacer, te podría decir, en el corredor simplemente de reforma en la Ciudad de México, de cualquier ciudad como Monterrey, que tiene un clima también extremo, o en el propio Cancún, que podría remejorarse y retrofitearse en eficiencia energética con ahorros de hasta el 80% en los consumos energéticos que sabemos son altísimos, simplemente por aires acondicionados, principalmente, temas de agua, de calentamiento con gas, albercas, jacuzzis, todas las ofertas de amenities, es brutal, ¿no? Hablar de un City Towers o de un Big Grande en la Ciudad de México que no tengan cualidades de eficiencia energética sería impensable, y lo están haciendo eficiente energéticamente. Esos proyectos cuentan al menos con eficiencias energéticas en electricidad y gas, ¿no? Ya la cuestión de prototipos y materiales para los departamentos nos cuesta más trabajo torcer esa manita como, oye, métele un mayor aislamiento, no solo por lo térmico, sino por lo acústico, ¿no? Siempre batallamos con los vecinos, tanto en losas como en las paredes compartidas. Entonces yo creo que se va más o menos moldeando, y en el entendimiento de largo plazo, y sin duda en renta es un must have, ¿no? Y mucha gente ya se ha dado de topes o ha fallado, y ya hoy han entendido que igualmente los stakeholders y los inversionistas buscan este tipo de cualidades antes de decidir una inversión para un proyecto de este calado y de esta escala, ¿no? Fantástico, ¿no? Muchísimas gracias. Y la otra pregunta que teníamos, Eduardo y yo hace poco estuvimos en Puerto Cancún, de hecho viendo propiedades, ¿te acuerdas, Eduardo? Y nos llamó la atención que algunos lotes vacíos tenían una restricción de qué se podía hacer ahí, pero incluso, por ejemplo, estaba prohibido renta vacacional. Y mi pregunta para Mauricio es, muchas veces los desarrollos son edificio por edificio, ¿no? Se va haciendo la ciudad con matrocitos, pero me gustó mucho en Puerto Cancún como este master plan, o sea, se va haciendo ciudad y ya se está previendo los usos. ¿No nos puedes comentar un poquito sobre que es un poquito como un reglamento de condominio, pero aplica para todo el desarrollo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de perfil de usos? ¿Te acuerdas, Eduardo, que nos llamó la atención? No, y yo le agregaría la pregunta larga ya de Pablo, pero porque nosotros estamos obsesionados con la rentabilidad, entender cómo es la rentabilidad de esta vivienda de premium, ¿no? ¿Cómo están viendo, si están evaluando esta parte para los inversionistas en Shark Tower? Bueno, sin duda el proyecto maestro tiene muy considerado toda la parte de crecimiento, ¿no? O sea, el tema es que es un proyecto bien estructurado, y Grupo Mira, cuando lo desarrolló, se estandarizó y se fueron decretando todos los usos y las densidades y demás. Entonces, bueno, pues el crecimiento es bastante homogéneo y muy respetado. Creo también la parte de las personas que operan el reglamento, pues son muy estrictos. Entonces, a base de este tipo de reglamentos, la urbanización pues crece homogénea y crece
pues de una manera ordenada. Y eso nosotros lo hemos disfrutado mucho porque no nada más al desarrollador le conviene, sino también a nuestros clientes. El cliente se ve beneficiado con un ambiente pues bastante recto, ya sabes, en todos sus aspectos. Y bueno, pues esa es una ventaja muy grande. Ahora, el tema de rentabilidad, ahí tendremos que profundizar mucho estrictamente en la parte financiera, porque cuando hablamos cuando hablamos de lujo, o sea, cuando hablamos realmente de propiedades que cuestan y que tienen un metro cuadrado muy alto, entonces cuando arrastras el lápiz y quieres hacer un ROI o algo así, es muy difícil que de primer impacto, de primera información puedas decretar que tienes un muy buen rendimiento, ¿no? Entonces ahí es un tema la plusvalía la que te está generando esta cierta cosa. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Mauricio. Ya llegamos al final del programa. Como les digo, cuando le estamos pasando bien, el tiempo vuela. Muchísimas gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y, por supuesto, al titular de este espacio, Luis Ramírez. Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo. Gracias a toda la producción. Yo soy Mariana Padilla y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Mucho gusto. Chao.